Bueno, continuando entonces con la parte de los dispositivos de entrada y salida, vamos a... Aquí hay una pequeña definición específicamente para esto. La parte específicamente que relaciona los input y los output como tal. Entonces, ahí vamos a hacer referencia a las direcciones de entrada y salida. También podemos hacer referencia, en este caso, a los rangos de posiciones de memoria asignadas por el CPU. Prácticamente los dispositivos de entrada y salida van a hacer uso tanto de la memoria como del procesador para poder, en este caso, número uno, controlar el espacio de memoria respectivo donde están almacenados y en qué momento van a entrar en funcionamiento de acuerdo a las instrucciones del procesador como tal. Entonces, fíjense que a la larga todo esto, una tarjeta de video, una tarjeta de sonido, por ejemplo, estos podemos considerarlos no solo como dispositivos de entrada y salida, sino que también estos tienen un elemento nuevo que debemos tomar en consideración, y eso es lo que se le llama controladora DMA o acceso directo a memoria. Veamos lo siguiente. Aquí hay un pequeño esquema. Ahí está la memoria, está el CPU y están los dispositivos de entrada y salida. Y si ustedes se dan cuenta, perdón, los dispositivos de entrada y salida tienen comunicación directa tanto con memoria como CPU, pero ahí entra en función la parte de la controladora, en este caso DMA o la controladora de acceso directo a memoria. El CPU como tal, y como ustedes saben, pues tiene diferentes elementos que trabajan dentro de él. La unidad de control, por ejemplo, la parte de la unidad aritmética lógica. Tenemos elementos de la L1 de la caché, por ejemplo. Entonces, estos son algunos elementos que trabajan internamente dentro del CPU. Y resulta que el CPU tiene una interacción directa con lo que es la memoria RAM. La memoria RAM va a ir almacenando, en este caso, las instrucciones o los datos de los diferentes procesos que estemos ejecutando, de los programas que estemos ejecutando en su momento. Pero resulta que los dispositivos de entrada y salida como tal representan una interrupción directa al sistema. Y esas interrupciones directas al sistema, pues las debe organizar en este caso el CPU como tal o el procesador. Pero hoy en día hay diferentes dispositivos, y se los mencionaba hace un momento, que tienen controladoras de accesos directos a memoria. ¿Qué hacen estas controladoras? Pues simplemente lo que van a hacer es que van a venir y van a ayudar un poquito al trabajo del CPU. Van a liberar al CPU, en este caso, en cuanto al control del espacio de memoria, donde van a estar, en este caso, guardados los diferentes elementos para activar los dispositivos de entrada y salida. Entonces el CPU se va a encargar de iniciar el proceso de intercambio. Entonces eso va a hacer que la unidad de control venga y haga referencia a los espacios de memoria a la unidad controladora. Y la unidad controladora en su momento se va a encargar, en este caso, de darle paso al funcionamiento de los diferentes dispositivos. Si queremos ver así, verlo de manera general y así sencilla. Entonces, lo que va a hacer la unidad de control del CPU prácticamente es simplemente llevar un registro contador de las interacciones que van a estar realizando los diferentes dispositivos de entrada y salida en la controladora hasta que estos finalicen. Entonces, por ejemplo, si hay varias interrupciones por parte de la tarjeta de video, por ejemplo, o en este caso el teclado, pues lo que va a hacer la unidad de control del CPU es simplemente llevar el conteo de las veces que se está ejecutando los dispositivos que quieren, en este caso, acceder a un espacio de memoria para su ejecución. Y resulta que también esos accesos directos a memoria tienen variaciones de acuerdo al dispositivo que se esté utilizando. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, accesos directos por bloque, por ráfaga de instrucciones, en este caso, por robo de ciclo. Son diferentes tipos de accesos directos a memoria. Entonces, todas están en función prácticamente de los ciclos del reloj,
del sistema como tal. Por cada ciclo que hay, puede ejecutarse un tipo de acceso directo a memoria. Si es por bloque, lo que hace es que viene la controladora y mete el bloque completo de instrucciones entre dos instrucciones que se están ejecutando normalmente dentro del procesador. Y entonces es como que si hubiera una fila, hagan de cuentas que hay una fila de instrucciones y vienen ustedes y alguien les da paso. Entonces se cuelan ustedes y eso hagamos de cuentas que es prácticamente el acceso directo por bloques. Se mete el bloque completo, o imagínense que ustedes fueran dos y les dan paso a los dos, en bloques se meten los dos en medio de las instrucciones. Y lo mismo pasa con la CPU. Cuando está ejecutando una serie de instrucciones, el acceso directo por bloque va a venir y va a meter el conjunto de instrucciones dentro de las que ya están. Y entonces el procesador lee la instrucción que está antes, después lee el conjunto de instrucciones del dispositivo de entrada y salida y sigue con el resto de instrucciones. Ahí se da lo que es el acceso directo por bloque. Hoy en día, gracias a las velocidades de transferencia de información, a las velocidades de los procesadores y memorias, pues no se nota tanto ese tipo de interrupciones. Ahora, si nosotros queremos verlo evidenciado, pues, por decirlo de cierta manera, tendríamos que tener abiertos varios programas hoy en día para poder saturar un poco el consumo de memoria de nuestras computadoras, así como la del procesador. Entonces, por ejemplo, ya cuando nuestra computadora, por ejemplo, está haciendo uso de ya más del 50, pongamos un 70% en este caso de memoria, entonces la computadora ya va a empezar a resentir un poco el traslado de información en las diferentes actividades que va a estar realizando. Entonces ustedes abren, por ejemplo, Word y en eso empiezan a escribir dentro de Word, van a notar un retraso, un retardo. Resulta que ese retardo, pues a la larga son interrupciones que están ejecutando dentro del ciclo normal de trabajo del procesador. Ahí es donde lo vemos. O algunas veces estamos utilizando algún otro aplicativo y resulta que este tiene retardos, pero lo que está pasando ahí es que ahí se están dando interrupciones y como la computadora está saturada, pues de cierta manera ahí lo evidencia. Pero cuando la computadora no tiene mucha sobrecarga, no tiene en este caso mayor demanda en cuanto a instrucciones o procedimientos, pues no se va a notar en ningún momento el tipo de interrupción. Y esa es parte de la tarea del sistema operativo, así como el procesador, evitar que se detengan los procesos en ejecución por parte del procesador. Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitarlo. Otra de ellas, por mencionar generalidades, es la de robo de ciclo. Por cada ciclo finalizado el reloj, ahí va a ir metiendo diferentes partes de las instrucciones de los dispositivos de entrada y salida. Entonces ahí se va a notar mucho menos todavía la interferencia por parte de esos dispositivos. Por eso es que ese esquema habla de eso, el trabajo del CPU, la controladora que va a estar dentro de los dispositivos de entrada y salida y la memoria. Porque también a la larga la controladora va a tener ubicados los espacios de memoria donde van a estar guardadas las instrucciones de los diferentes dispositivos que van a generar algún tipo de interrupción o un acceso directo a memoria como tal. Veamos lo siguiente. Aquí nos dice, así como la CPU puede leer y escribir en las direcciones de memoria RAM, también puede leer y escribir las direcciones de los dispositivos de entrada y salida. Es lo que les estaba mencionando hace un momento. Cada dispositivo que se tiene previsto que en un momento dado necesita comunicarse con la CPU, se le asigna una determinada dirección comprendida dentro de un cierto rango ya definido. O sea, esa dirección va a estar dentro de la memoria como tal. Y esa información de las ubicaciones en los espacios de memoria los va a transferir a la controladora DMA, si en este caso hubiera o lo tuviera el dispositivo que se está utilizando. Como les digo, las tarjetas de video, de audio, por ejemplo, son elementos que tienen controladoras. ¿Qué más hace el procesador en este caso? Pues envía datos o información de control a un puerto determinado especificando su número. Y ese es el trabajo de la unidad de control. Este responde pasando al bus de datos el byte que tenga o la información de su estado, y los puertos de entrada y salida en este caso prácticamente se parecen a las direcciones de memoria. Sin embargo, sus datos se pueden leer o escribir no solo por la CPU, dice, sino que también por dispositivos que se acoplan externamente al computador.
Y eso hace referencia a la controladora como tal. Y aquí nos dan otro esquema. Está la memoria, el programa, el área de datos, área de código. Ahí están los dispositivos de entrada y salida. Ahí está el bus del sistema, el que comunica el que tiene comunicación prácticamente entre memoria, procesador y los dispositivos. Está la unidad de control, la unidad aritmética lógica y la parte de registros. Esta es como que una versión un poquito más detallada de la imagen anterior. Pero entonces aquí donde están los dispositivos de entrada y salida, vuelvo a repetir, ahí va a estar la controladora. Y esa va a venir y va a recibirle el conjunto o el bloque de direcciones por parte de la unidad de control. La unidad de control ya solo se va a encargar de verificar el inicio y el final de la secuencia de instrucciones de acuerdo al dispositivo que quiera generar una interrupción. Y en memoria va a estar guardado, en este caso, los datos o instrucciones de ese dispositivo para poder ejecutarse en su momento. Y se va a ejecutar de acuerdo a un acceso directo a memoria. Puede ser por bloque, por ráfaga, está el de transparente también y el otro que es el de robo de ciclo. Esos son los tipos de accesos directos a memoria. Aquí tenemos una computadora, una imagen de una computadora viejita, si ustedes pueden verlo. Dice, además de servir para entrada y salida de datos del sistema, los puertos también se usan para configurar, controlar, en este caso, y conseguir información acerca del estado de las partes de la máquina, en este caso, hardware. Vamos a encontrar nosotros en el medio diferentes utilitarios o programas utilitarios, si queremos llamarlo así, que nos van a permitir también devolver información del sistema, pero algunos elementos traen dentro del aplicativo que se instala con los drivers. Aquí en este caso podríamos decirles subrutinas de código que nos van a devolver el estado y en este caso en cuanto a la parte del funcionamiento de los diferentes dispositivos. Entonces, eso lo debemos tomar en consideración, ¿verdad? Entonces podemos también ahí por medio de poder definir las velocidades de transferencia, las longitudes de palabras que puedan estar manejándose por medio del dispositivo, la paridad o en este caso ver el estado como tal en el que se encuentra y algunas características más prácticamente. Entonces son diferentes situaciones que nosotros podemos ir evaluando ahí. Podemos averiguar también otras direcciones, por ejemplo, para ver si hay o no un dispositivo conectado. De cierta manera, la computadora nos da el estado de los diferentes elementos que están conectados a la computadora y pues fácilmente podemos identificar qué tipo de dispositivo tenemos conectado a esta. El mismo sistema operativo nos lo permite y nos brinda esa información sin mayor complicación, ¿verdad? Entonces es algo importante. Algo que también debemos considerar y tomar en cuenta es que, por ejemplo, la BIOS, podemos considerarlo un programa de bajo nivel y este nos va a permitir manejar la configuración de los puertos. Eso nos va a permitir hacerlo. Prácticamente por medio de la BIOS podemos controlar y administrar su estado y podemos en este caso ver también el arranque tanto del sistema operativo como de los diferentes puertos de entrada y salida dentro de la misma. Entonces, prácticamente esa sería una de las tareas de la BIOS como tal, que es una ayuda de inicio, en este caso, a todo el trabajo que tiene el procesador como tal en conjunto con el sistema operativo. Dice ahí la transferencia de datos hacia o desde los puertos de entrada y salida se parece bastante a la relacionada con la memoria RAM. Para la salida, la CPU lo que va a hacer es colocar las direcciones en el bus de direcciones y el byte de datos en el bus de datos. Entonces prácticamente este es otro tipo de esquema y estos buses que están aquí son prácticamente los medios de comunicación entre los diferentes elementos de hardware o de software en este caso
aquí más orientado a la parte de hardware para transmitir la información entre CPU, memoria y los diferentes dispositivos. Si se dan cuenta ustedes, pues nos da más detalles todavía. Anteriormente les decía que la unidad de control asigna el bloque en memoria donde va a estar guardada la información a la controladora de DMA que va a estar asociada a un dispositivo de entrada y salida. Pero resulta que esa información de memoria pues va a ser trasladada a partir del bus de direcciones y por otro bus vamos a estar enviando la información que va a ser alojada en memoria, es la parte del bus de datos. Entonces aquí ya nos dan muchos más parámetros y este esquema nos permite ver o visualizar de mejor manera la comunicación de la información, así como la parte donde se guarda la información o por medio de qué bus podemos, en este caso, puede la unidad de control enviar las direcciones a la unidad controladora. ¿Cuál es el objetivo? Prácticamente la eficiencia en la gestión de las operaciones de entrada y salida. Y eso se los mencioné hace un rato. La idea como tal del sistema operativo en conjunto con el procesador es evitar en la medida de lo posible un conflicto entre las diferentes instrucciones o los bloques de memoria específicamente, y también tratar la manera de que se dé en la medida de lo posible un retraso en cuanto a la ejecución de las diferentes tareas que tiene asignadas el procesador o las peticiones en este caso que pueda tener el procesador por medio de las instrucciones de algunos otros programas. Entonces la idea como tal es eso, ser eficientes y efectivos a la hora de gestionar todos esos procesos. Hay dispositivos, por ejemplo, que van a tener variabilidad en cuanto a las velocidades de transmisión de información. Ahí mencionamos algunos dispositivos lentos como el mouse, teclado y joystick. Hay dispositivos de velocidad media, la impresora, por ejemplo, y dispositivos rápidos, discos duros, tarjetas de red. O sea, todos ellos van a manejar diferentes velocidades de transferencia de información por medio de los buses que comunican a todos estos elementos internamente. Entonces, eso debemos considerarlo cuando estamos trabajando con los diferentes dispositivos de entrada y salida. Aquí hay otra cuestión, por ejemplo, un dispositivo concreto no puede aceptar datos enviados a una tasa arbitrariamente alta. Es decir, ahí debo considerar eso también. La computadora, dependiendo del medio o el dispositivo que esté conectando, pues va a tener que equilibrar las velocidades de transferencia de información. Y esto lo vemos notablemente. Por ejemplo, yo estoy transfiriendo información por ejemplo, de mi computadora a una USB y estoy transfiriendo información de mi computadora a un disco duro portable. Va a haber una variación, en este caso, clara en cuanto a las velocidades y las capacidades en cuanto a transferencia de información de estos. Con eso podemos hacer una comparación o otra comparación simple. Yo estoy enviando información, la misma cantidad de información, una memoria con una velocidad 2.0 o una memoria 2.0 y estoy mandando la misma información a una memoria USB 3.0, vamos a notar en este caso grandemente la diferencia en cuanto al traslado de información, y por eso es que el sistema operativo debe equilibrar ese manejo de la tasa de envío de información internamente. Aquí pongo otro ejemplo. Si una impresora no puede imprimir millones de caracteres, que sería capaz de enviarle en este caso un Core i7. Aquí debo modificar esto. Se me fue el i antes, y Core 7. Entonces un Core i7, imagínense las velocidades de transferencia de información que va a manejar. Se lo mandamos a una impresora, no va a soportar esa capacidad, o no va a soportar en este caso la transferencia de información. Simplemente lo que va a pasar es que se va a detener nuestra impresión o nuestro proceso de impresión se va a quedar, en este caso, completamente suspendido. Por lo tanto, dice, debe haber una forma de coordinar el envío de datos entre el CPU y los periféricos, y eso es lo que va a hacer el sistema operativo en conjunto con el procesador. Tiene que ver la manera de usar un intermediario
y equilibrar las velocidades de transferencia de información para que los dispositivos no resientan esas tasas altas en cuanto al envío de la información por parte del procesador. Y aquí hay otro esquemita un poquito más, más completo. Están las líneas de control, líneas de direcciones y líneas de datos. Internamente, ahora si ustedes ven ahí donde dice circuito interfaz de entrada y salida, ese circuito de interfaz va a ser nuestra controladora DMA, es que es la controladora a la larga, pues va a ser una unidad de hardware. Y esta se va a encargar de llevar el registro de memoria de las instrucciones de los dispositivos de entrada y salida. La unidad de control, el CPU como tal, se encarga de iniciar el proceso de intercambio de información entre la unidad de control y la unidad de controladora, y la unidad de control simplemente va a llevar un conteo de las diferentes instrucciones que se están ejecutando. Prácticamente la memoria como tal va a guardar los datos e instrucciones tanto de los procesos que se están llevando a cabo de los diferentes programas, así como de las instrucciones de los dispositivos de entrada y salida. Pero aquí ya se evidencia más este circuito de interfaz de entrada y salida, que no es más que la controladora de acceso directo a memoria, una DMA como tal. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Muy bien, gracias. Bueno, muy excelente. Dice acá, existen dos formas básicas de conectar estos circuitos de interfaz dependiendo del tipo de procesador en que se basa la arquitectura. Si ustedes recordarán, en su momento les mencionaba que hay dos tipos de arquitectura, la RISC y la CISC. Es eso enfocado al conjunto de instrucciones. Uno es conjunto de instrucciones complejas y el otro es un conjunto de instrucciones reducidas. Nuestras computadoras como tal tienen un formato de arquitectura tipo CISC, que son set de instrucciones complejas. Nuestras computadoras están adaptadas para poder trabajar con lenguajes bastante potentes o toda la parte de programación si queremos verlo de esta manera. Y aquí también hay otra cuestión que debemos tomar en cuenta en cuanto a la arquitectura, número uno, pero esto es en cuanto a la parte de la interfaz. Conexión mapeada en memoria y conexión mediante puertos especiales de entrada y salida. Entonces, la parte de la conexión mapeada en memoria, lo que va a hacer es que uno de los espacios prácticamente de direcciones de la CPU es interpretada no como un acceso a la memoria, sino como un acceso a un dispositivo. Esta conexión mapeada a memoria utiliza nada más y nada menos que lo que les estaba explicando, la parte de los accesos directos a memoria. No todos los dispositivos van a tener una controladora DMA, entonces el procesador debe encargarse de algunas interrupciones de algunos dispositivos específicos, dígase teclado y mouse, por ejemplo. Y si ustedes ven la segunda, conexión mediante puertos especiales de entrada y salida, usa instrucciones especiales de entrada y salida y un espacio de direcciones específico. Entonces van a haber diferentes dispositivos con características especiales que nos van a utilizar este tipo de comunicación. Ahí podríamos hablar de un FireWire, un HDMI, por ejemplo, en su momento. Si mencionamos algunos, ¿verdad? Entonces, estas son cuestiones que debemos tomar en consideración. Los puertos de entrada y salida pues, se clasifican habitualmente en tres tipos diferentes. Lectura, la parte del puerto es solo lectura, escritura, lectura, escritura. Y esto, pues ustedes lo vieron reflejado también en la parte de los permisos de usuarios y grupos. También se puede manejar este tipo de, específicamente de clasificación, digámoslo así, dentro de los mismos puertos. Tenemos puertos de solo lectura, solo escritura, de lectura, escritura. Entonces, también tiene que ver con los diferentes dispositivos, si son de entrada o si son de salida como tal.
Más adelante vamos a estar viendo también que vamos a encontrar en los medios de comunicación o como medios de comunicación los buses. Los buses normalmente nos sirven en este caso para la transferencia de información y lo vimos reflejado en algunas imágenes que estuve mostrándoles anteriormente. Y cada esquema, si se dieron cuenta, iba teniendo variaciones hasta llegar al último que nos reflejaba ya el bus para datos, el bus para, en este caso, la parte de registro de memoria y también el bus prácticamente intermedio entre la comunicación de los diferentes elementos. Entonces, aquí tenemos un pequeño proceso en cuanto a la parte de la lectura-escritura o lectura-escritura de los diferentes dispositivos. Vean que dice, para escritura activa con voltaje de línea IOW, ¿verdad? O escritura, el de write, escritura del bus de control para indicar todos los elementos de entrada y salida, unidos al bus del puerto en el que se desea escribir, en vez de una ubicación de memoria RAM. El bit, en este caso el byte, se graba en un registro de memoria del puerto destino independientemente de la memoria RAM del sistema. Ese es el proceso que debe seguir el puerto para poder activar solo la escritura dentro del mismo. Para la parte de leer, lo que se va a hacer es un proceso inverso al anterior. Lo que se va a enviar en este caso por el mouse, por ejemplo, al puerto COM, va a activar una señal IOR, que es el de read, de lectura, del bus de control, y se coloca en el bus de direcciones el byte correspondiente a la dirección del puerto COM. El puerto responde colocando el byte, su memoria, en el bus de datos. Esto lo vamos a encontrar también referenciado en algún momento, tal vez ustedes lo habrán escuchado, como la transferencia de información aplicando el bit de paridad, por ejemplo. Vamos a encontrar eso, o en su momento también vamos a encontrar nosotros que hay un bit que sirve para poder establecer si llegó completa la cadena de instrucciones o no. Entonces ahí podemos hacer referencia y relacionarlo con esto. Este bit, por ejemplo, va a ir un bit que nos va a permitir establecer si es de lectura al puerto, si es de escritura o si van ambos prácticamente a la hora de estarlo trabajando. Entonces, cuando se desea utilizar los dos al mismo tiempo dentro del puerto de entrada y salida, deben ir adjunto en este caso tanto el read como el write para que lo pueda detectar el puerto y pueda especificar que se vale la lectura y escritura como tal dentro del mismo. Entonces esas son características que nosotros debemos ir viendo, ¿verdad? Bueno, voy a terminar ahí con esta parte. Me voy a quedar hasta aquí en esta presentación. Realmente son bastantes diapositivas, pero quiero dejar una parte para la próxima clase. Lo que voy a hacer ahora es que van a trabajar con el video que les había indicado. Permítanme un segundo.